Soy Alicia Irene Arechavala y quería compartir con ustedes algunos conceptos acerca del diagnóstico de las micosis que afectan más frecuentemente a los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En principio, tenemos que tener en cuenta cuál es el perfil de la unidad de cuidados intensivos de nuestro lugar de trabajo. ¿Qué tipo de hospital es en el que estamos nosotros? El nivel de complejidad, si son unidades pediátricas o de adultos, si es un hospital general o un hospital especializado, porque eso va a condicionar también el perfil de las micosis que nosotros podamos encontrar y, por lo tanto, cuáles serán los métodos de diagnóstico que sean más adecuados para lograr la certeza del diagnóstico en estos pacientes. Cuando hablamos de micosis, podemos dividirlas en dos grupos principales a estas infecciones producidas por microorganismos del género fungi. Por un lado están las micosis superficiales, que en general aquí no nos van a importar demasiado, y por el otro lado el grupo de las denominadas micosis profundas. ¿Qué micosis profundas nos van a interesar fundamentalmente? Bueno, ustedes saben que hay varios grupos. Las que a nosotros más nos interesan son aquellas que se producen en huéspedes inmunocomprometidos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a veces las micosis sistémicas endémicas y en ocasiones algunas micosis profundas localizadas pueden afectar a pacientes inmunocomprometidos y estos encontrarse en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué pasa si hay algún tipo de riesgo con las micosis superficiales? Bueno, vamos a tener en cuenta acá un par de situaciones. Por ejemplo, una onicomicosis debida a Fusarium. Fusarium es un hongo ambiental que puede colonizar uñas o producir onicomicosis y al mismo tiempo puede ser causal de infecciones sistémicas. Entonces acá tendríamos que tener cuidado en determinados grupos de pacientes. Otra situación podrían ser las candidiasis de decúbito. Y aquí estas levaduras a partir de estas lesiones cutáneas podrían ser la fuente de infección para catéteres, sondas, etc. y desde allí penetrar al torrente circulatorio de estos pacientes. Así en un paciente crítico esto puede ser el origen de una infección diseminada. En cuanto a los factores predisponentes en estos grupos de pacientes, bueno, son fundamentalmente todos aquellos factores que hacen que un paciente esté en una unidad de cuidados intensivos. Cada uno de ellos podrá favorecer más o menos a cada una de las micosis que puedan presentarse. También tenemos que tener en cuenta que otra fuente de infección y causas de infecciones micóticas están en las unidades de cuidados intensivos, desde el uso irracional de antibióticos o bien el uso prolongado de antibióticos en pacientes que lo requieren, la falta de cumplimiento de las normas de prevención para las infecciones hospitalarias, el grado de complejidad del hospital, pueden llevar a las infecciones por hongos levaduriformes, donde pueden aparecer inclusive algunas especies emergentes o menos frecuentes de levaduras, y aquí se pueden producir contagios por vía horizontal, a partir de mesadas, distintos elementos contaminados e inclusive a través de las manos del personal. Y los hongos miceliales que están en el ambiente y que entonces se asocian con malas condiciones del tratamiento del agua, del aire, y la preservación de determinados materiales como por ejemplo cintas adhesivas. ¿Cuáles son las micosis que más frecuentemente debemos pensar? La que produce la mayor cantidad de infecciones en este grupo de huésped siempre han sido las candidiasis. Y como les decía, últimamente han empezado a emerger otras levaduras que también podemos encontrar.
En segundo término, son muy graves las aspergilosis invasoras, las criptococosis graves, pero también las mucormicosis, que se ven con menor frecuencia, pero que suelen ser muchas veces encontrarse en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Otras, como la neumocistosis, la feo-hialofomicosis, que son por suerte de baja frecuencia, y como les decía también, varias de las micosis sistémicas endémicas que suelen presentarse en pacientes inmunocomprometidos y estos requerir la ubicación en unidades de cuidados intensivos. Y siempre tenemos que tener la cabeza abierta para distintas posibilidades e incluso combinaciones de algunas de estas micosis. Ustedes saben que hay determinados criterios para la definición de infecciones fúngicas invasoras, ya que no siempre es posible llegar al diagnóstico de certeza. Y así, entonces, las dividimos en posibles, probables o probadas, dependiendo de determinados factores del huésped, de los aspectos clínicos, de las características clínicas de los pacientes y de la evidencia micológica con que se cuente. Esta evidencia micológica va a venir de parte del laboratorio de micología, donde nosotros debemos tratar de hacer probadas aquellas micosis posibles o probables, o bien descartar las lesiones de esos pacientes como una micosis. Cuando hablamos de micosis endémicas, estas micosis serán probadas cuando tienen manifestaciones clínicas compatibles, cuando tienen algún cultivo positivo o cultivos de sangre positivo, hemocultivos positivos, cuando demostramos la presencia de estos hongos de micosis sistémicas en los estudios histopatológicos o se ven estos elementos en los exámenes directos de una muestra, y en algunas lesiones, como por ejemplo encefalorraquídeos, como en casos de coccidioidomicosis crónicas o paracoccidioidomicosis, la presencia de anticuerpos, ya sea en suero o en el cefalorraquídeo. Va a ser considerada una micosis endémica probable cuando existan determinados factores del huésped, que hayan estado o sean del área endémica, que tengan manifestaciones clínicas compatibles y alguna evidencia o marcador biológico con respecto a esa micosis, pero que en donde no hayamos encontrado al hongo, que es el agente causal. En cuanto a los otros grupos de micosis, se consideran probables cuando existen determinados factores del huésped que favorecen la implantación de estas micosis, ya sean neutropenios, uso de corticosteroides, trasplantados, uso de inmunosupresores biológicos o que tengan inmunodeficiencias, que existan manifestaciones clínicas compatibles como determinado tipo de lesiones pulmonares, rinosinusales, del sistema nervioso central o que tengan una candidemia, y evidencia micológica donde se encuentre, por ejemplo, un examen directo positivo de una muestra que no sea estéril, que el hongo causal sea solamente recuperado de cultivos, o que tengamos algún marcador o método indirecto como el galactomanano o el beta-de-glucano. Se considerará probada cuando nosotros encontramos el hongo en un examen directo o por histopatología de un sitio estéril, cuando se obtienen cultivos positivos de un sitio estéril o en un hemocultivo, y acá no tenemos en cuenta la presencia de anticuerpos porque habitualmente este grupo de pacientes no produce anticuerpos fácilmente. Consideramos que pueden ser una levadura la causal de esta micosis, cuando lo mismo que en el caso de los hongos filamentosos, cuando lo encontramos en la histopatología o en un examen directo en una lesión de un sitio estéril, cuando la recuperamos a la levadura en los hemocultivos o en un sitio estéril, y en el caso de criptococosis es también suficiente prueba la detección de antígeno
de Cryptococcus en el céfalo raquídeo. ¿Qué tipo de estudios micológicos vamos a hacer? Bueno, esto va a depender de la muestra. La muestra va a depender del tipo de lesiones. Entonces, podemos recibir hemocultivos, muestras de secreciones respiratorias, biopsias, líquidos cefalorraquídeos, líquidos o materiales de punción, secreciones, orina en determinadas condiciones, etc. En todos estos materiales nosotros lo primero que hacemos son los exámenes directos, con la observación al estado fresco y diversas coloraciones. Luego, los cultivos que se hacen en distintos medios, selectivos y generales. Tenemos que llegar a la identificación de género y especie y, de ser posible, y en especial con las levaduras, hacer estudios de sensibilidad antifúngica. También contamos con algunos métodos no basados en cultivos, como puede ser métodos inmunológicos como la detección de antígenos, anticuerpos, marcadores biológicos como el beta-de-glucano, los de metabolitos fúngicos como el de arabinitol, o el aislamiento del ADN y la identificación de determinados fragmentos que correspondan a algún hongo. Por supuesto, es muy importante cómo la forma en que realizamos el informe, el tiempo que nos demanda hacer este informe y cómo se interpretan los resultados de cada uno de los estudios. Cuando hablamos de los métodos convencionales, fundamentalmente, ya sea el directo cultivo o la histopatología, estos métodos tienen algunas ventajas y también desventajas. Primero, tienen como ventaja que son altamente específicos, en la mayor parte de los casos. Permiten identificación del agente causal y tenemos una muestra para hacer pruebas de sensibilidad. Y los exámenes directos nos brindan resultados rápidamente y son muy económicos. Los problemas que tienen es que muchas veces estos métodos requieren la toma invasiva de muestras. Los resultados, en especial de los cultivos, son más tardíos y tienen una sensibilidad que no es óptima, ya que está alrededor del 20 al 70 o 75%. Y además es necesario tener quien haga estos estudios tenga suficiente experiencia. ¿Cuáles son las muestras más adecuadas? Bueno, en primer término, el gol estándar es el hemocultivo. Aunque no tiene una gran sensibilidad, porque llega solamente a un 50% de los casos, es la mejor técnica para el diagnóstico microbiológico de las fungemias. Otros líquidos de punción como el cefalorraquídeo, otros líquidos estériles como el pleural, peritoneal o pericárdico, pueden ser sumamente valiosos y deben ser procesados cuidadosamente. Siempre deben obtenerse en condiciones de asepsia y enviarse rápidamente al laboratorio. Las biopsias, cuando éstas pueden ser obtenidas, son importantes para el diagnóstico de las infecciones fúngicas invasoras, en general cuando hay evidencia de una infección en algún órgano profundo. Y cuando se puede, entonces debe utilizarse esas biopsias no solo para hacer la histopatología, sino también para hacer los cultivos. Lo ideal es hacer las dos cosas. Como ya dijimos, las candidiasis invasoras son el 80% de las infecciones fúngicas nosocomiales. Entre estas, las candidemias son las formas más frecuentes de micosis invasoras. Pueden estar presentes en un amplio rango de pacientes, desde los oncohematológicos, aquellos que sufren cirugía abdominal, con procedimientos invasivos, mucositis, trasplantados, largas internaciones, tratamientos prolongados con antibióticos, corticoides, inmunosupresores, en los grandes quemados, los prematuros de bajo peso, aquellos que usan sondas o catéteres y en estos 2 últimos años también los pacientes con COVID.
Como dijimos, una de las fuentes de infección puede inclusive ser la infección transversal a través de, por ejemplo, manos del personal. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Dentro de las candidiasis invasoras, entonces sabemos que las levaduras penetran al torrente circulatorio partiendo muchas veces de un catéter, una canalización, una sonda, después de una cirugía abdominal por traslocación a partir del intestino. Pueden producir un síndrome séptico, se puede localizar en diversos órganos y ahí focalizarse ya sea en ojo, riñón, huesos, corazón, etcétera. Y dependiendo de ese tipo de lesiones, a veces podemos tomar una muestra de alguna de ellas. Es la primera causa de infecciones del torrente sanguíneo y la séptima de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Es la cuarta causa de hemocultivos positivos, las candidemias en Estados Unidos, con una alta tasa de mortalidad. Se presenta en pacientes con fiebre persistente y que no responden a los antibióticos. Pueden ser infecciones a partir de catéteres en pacientes no neutropénicos o bien en pacientes neutropénicos que tienen catéteres centrales en quimioterapia. El diagnóstico de certeza se hace por hemocultivo solo en un 50% de los casos y si uno puede obtener una biopsia en lesiones de tejidos profundos. Es muy importante llegar al diagnóstico muy rápidamente porque cada día de demora en el tratamiento no solamente aumenta el tiempo de estadía en el hospital, sino que aumenta la mortalidad y el costo de la atención. Otra cosa muy importante son las infecciones relacionadas con catéteres. En la mayoría de los casos son por diversas especies de cándida, muchas de ellas cándida tropicalis y cándida parapsilosis. Pueden ocasionalmente producir endoftalmitis. Se ven en neutropénicos que están en quimioterapia y ahí las infecciones en catéteres no solamente pueden ser debidas a cándida, sino también a hongos filamentosos como Aspergillus, que no van a producir hemocultivos positivos, siempre nos dan, o mayoritariamente los hemocultivos serán negativos, pero Fusarium, donde un 70% de los casos tienen hemocultivos positivos. Las infecciones por malacesia se ven en aquellos pacientes generalmente pediátricos o en aquellos que están en alimentación parenteral hiperlipídica. Y cuando se sospecha esta infección es necesario avisar rápidamente al laboratorio porque es necesario utilizar medios de cultivo especiales para que esta levadura lipofílica pueda crecer. Acá vemos otros ejemplos de candidiasis diseminada, como condritis, espondilitis, que se producen a veces lesiones costrosas y necróticas, o estas lesiones eritematopapulosa, que se ven después de infecciones quirúrgicas abdominales, en politraumatizados, en pacientes neutropénicos. De la toma de muestras de estas lesiones podemos encontrar a las levaduras. ¿Cuáles son las especies que más frecuentemente producen candidiasis diseminada? Más del 50% de los casos son debidos a Candida albicans, pero existe cada vez una serie más importante de otras cándidas que son emergentes. Y esto se debe muchas veces al uso indiscriminado o exagerado de algunos antifúngicos que eliminan Candida albicans, pero que permiten el desarrollo de otras levaduras más resistentes, como por ejemplo Candida krusei, que es intrínsecamente resistente al fluconazol, Candida glabrata, que en general presenta una respuesta que es dosis dependiente, o el uso de quinocandinas, que permite a veces el desarrollo de Candida parapsilosis. Además, hay que tener en cuenta que entre otras cándidas que están apareciendo, se encuentra, por ejemplo, en diversos países de Asia, Europa, en América del Norte,
inclusive en Latinoamérica, de Candida auris, que ha despertado varias alertas epidemiológicas porque es una levadura multiresistente. La incidencia de las distintas especies va a variar según la ubicación geográfica, la institución, el área de dicha institución, cuál es la patología de base, etc. Como les decía, entonces Candida auris ha despertado una alerta internacional debido a que acá tienen en el mapa las zonas donde se ha encontrado, se ha aislado a esta levadura, y se ve que en general la mayor parte de los aislamientos son resistentes a más de una droga, por ejemplo fluconazol y anfotericina, y tiene una alta mortalidad. Aunque en Argentina no hay aislamientos, ya los laboratorios de micología del país se encuentran todos capacitados para diagnosticar e investigar esta levadura. ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas para el diagnóstico? Dependiendo de la localización. Podemos tener candidemias, infecciones asociadas a catéteres o infecciones en otros órganos o tejidos. Entonces, las muestras más adecuadas serán hemocultivos, que en el caso de Cándida los mejores métodos son los automatizados, los cultivos de catéter, los urocultivos para ver si existe una invasión renal o urinaria alta, las biopsias para hacer cultivos e histopatologías. Después tenemos que hacer la identificación de estas levaduras a través de métodos manuales o más frecuentemente o en lo posible automatizados. Los métodos proteómicos como el MALDI-TOF nos brindan resultados mucho más rápidamente y con un alto grado de certeza en la especie que nos indica. Con el aislamiento podemos hacer pruebas de sensibilidad antifúngica. En muestras de suero podemos hacer detección de antígenos y anticuerpos que también pueden contribuir al diagnóstico de estas infecciones. También podemos hacer algunas técnicas que no son tan específicas, como el beta-D-glucano, que es un marcador panfúngico, la detección de mananos, el de arabinitol, la utilización de métodos moleculares por distintos tipos de PCR, algunos métodos combinados como el PNA-FISH o la T2 Cándida, y en la última etapa, en estos últimos años, la secuenciación de última generación, que todavía no está del todo validada ni existen equipos en todas partes. También podemos buscar algunos biomarcadores del huésped como la procalcitonina o la interleuquina 17, que las vamos a encontrar incrementadas en estos pacientes. Como les decía, los hemocultivos y los cultivos de catéteres son las muestras más frecuentes y más importantes para el diagnóstico de las candidiasis. Los métodos automatizados son los más importantes, ya que nos permiten una detección más rápida de las levaduras. Cándida crece rápidamente entre 24 y 72 horas. Algunas especies lo hacen, tienen un tiempo de desarrollo más corto, como Cándida tropicalis, Cándida albicans en segundo término, que generalmente crece antes de las 24 horas, Cándida parapsilosis necesita al menos 2 días para su desarrollo, y Cándida glabrata es la más lenta en crecer y tarda más de 3 días. En general, estas técnicas disminuyen la sensibilidad en los estadios tempranos de la infección o en los pacientes que han sido tratados previamente con antifúngicos. Entonces, la sensibilidad está entre un 21 y un 71%. Sin embargo, los hemocultivos son 100% específicos. Las técnicas de lisis centrifugación tienen un gran valor en micología, no tanto para la investigación de cándida, sino para el aislamiento de otros tipos de hongos, como por ejemplo algunos como de micosis sistémicas endémicas, como histoplasma, en el caso de las fusariosis diseminadas, donde estos hongos crecen muy bien en estos medios. Cándida y Cryptococcus crecen muy bien, pero van a demorar un poco más que los métodos automatizados.
Los catéteres, que también deben ser cultivados, se procesan de la misma manera que en bacteriología por el método de Markey. Hay que tener en cuenta que la puerta de entrada muchas veces son los catéteres y que estas infecciones tienen una incidencia del 0,3% y un 15% de las infecciones relacionadas con catéteres son ocasionadas por Candida albicans. Pero también hay que saber que hay otros agentes que son cándidas, otras cándidas, Malassezia, Trichosporum o Fusarium. El uso de otros biomarcadores es muy importante y en la actualidad cada vez tienen mayor difusión. Entonces, entre ellos tenemos la detección de ADN fúngico, en este caso de Cándida, a través de metodologías de PCR, la detección de determinadas proteínas de Cándida o antígenos termolábiles, los carbohidratos de la pared como los mananos, glucanos o el arabinitol, que serán marcadores biológicos que nos ayudarán en el diagnóstico de estas infecciones. Los ácidos nucleicos en general los vamos a hacer a través de metodologías de PCR. Hay muchos target o objetivos del ADN, algunos son específicos como el ERG11, o sea, los distintos genes que no vamos a mencionar todos, son los que encontramos en estas levaduras. Estos genes están altamente conservados y hay algunos que son panfúngicos, tienen un amplio espectro y ahí podemos seleccionar varias copias. Después hay numerosos ensayos comerciales que se basan en PCRs múltiples y hay varias marcas comerciales que permiten el aislamiento del ADN fúngico y la identificación de género y especie. También pueden utilizarse los métodos artesanales, pero estos en general no están estandarizados para la práctica clínica de rutina y no han sido validados en grandes ensayos clínicos multicéntricos. La detección de ácidos nucleicos puede hacerse en muestras de sangre, de suero, plasma, en el cefalorraquídeo y en tejidos con pacientes de riesgo de candidiasis invasoras. Cándida mediante técnicas moleculares se puede detectar y esta detección es muy útil para estos casos de las formas invasoras porque, como les dije, el hemocultivo tiene una baja rentabilidad. También es útil en las formas de candidiasis hepatoesplénica o los que están recibiendo antifúngicos preventivos en el momento de la extracción de sangre, ya que estas técnicas tienen mayor sensibilidad. Como les decía, hay algunos métodos comerciales como el PNA-FISH, que es una hibridación in situ fluorescente y nos permite detectar 5 especies de cándida que son las más frecuentes: Candida albicans, Candida glabrata, Parapsilosis tropicalis y Candida krusei, y se hace esta técnica a partir de un hemocultivo positivo. Otra técnica comercial que tiene muy buen rendimiento es el T2 Cándida, donde se utiliza una PCR con una resonancia magnética T2 que permite la detección del ADN amplificado de las mismas 5 especies de cándida, con muy bajas concentraciones de este microorganismo en la muestra, entre 1 y 3 unidades formadoras de colonia, en sangre completa, y el resultado se obtiene rápidamente dentro de las 3 o 4 horas con una excelente sensibilidad que alcanza el 92%. Los métodos de proteómica como el MALDI-TOF son muy rápidos, llevan solo entre 10 y 30 minutos para la identificación, o sea, necesito primero el cultivo positivo. Tienen una alta precisión para el diagnóstico de la candidiasis y están asociados con bajos costos de reactivos y nos permite la identificación fundamentalmente de las levaduras más frecuentes a nivel de especie en forma muy rápida y muy certera.
Los métodos inmunológicos de diagnóstico se basan en la detección de antígenos o de anticuerpos. Hay varios equipos para detección de antígenos, algunos son bastante usados en determinados lugares de Europa, como el CACTA, que es el anticuerpo antimicelio que se utiliza en España, que tiene utilidad para las biopelículas de cándida y es mejor que el beta de glucano. También hay otros como la detección del antígeno de Nolasa y algunos anticuerpos antimananos por ELISA, como el equipo de Platelia. Y en cuanto a los antígenos, existen algunos métodos que se hacen por aglutinación del látex, que detecta una proteína termolábil, pero tienen muy baja sensibilidad porque se forman rápidamente complejos inmunes que atrapan a los antígenos que se podrían encontrar en circulación y por lo tanto no se detectan fácilmente. En cambio, los métodos de ELISA, que también detectan el antígeno manano, solo también tiene baja sensibilidad, pero la combinación de la detección de antígeno manano y anticuerpo antimanano por ELISA aumenta la sensibilidad y la especificidad y la llevan a un 80 y 93% respectivamente. Algunos otros marcadores biológicos como el arabinitol, que se puede hacer en suero y orina, o métodos cromatográficos, cromatografía gas líquido o métodos enzimáticos, también pueden ser utilizados, pero tienen falsos positivos y falsos negativos. Como les decía entonces, lo mejor de los métodos inmunológicos es la combinación de test. Estos test son comerciales, sin embargo, no se encuentran en nuestro país. Tienen una sensibilidad y especificidad bastante elevada y, lo que es muy importante, un valor predictivo negativo en neutropénicos que alcanza el 95%. No solamente es útil en las candidemias, sino también en las candidiasis diseminadas crónicas. Una técnica que es panfúngica, o sea, no es específica para cándida, pero sí es un buen biomarcador, es un marcador temprano de infección fúngica, es el beta-1,3-glucano. Este es un polisacárido que se ubicó en la naturaleza, que se encuentra en plantas y hongos y que se libera durante la infección en la mayoría de los hongos de importancia clínica, como Candida aspergillus y neumocistosis. Sin embargo, no lo vamos a encontrar en las infecciones por mucorales ni en la criptococosis. O sea, para esos dos grupos de micosis no aplica la utilización de beta-3-glucano. Como les decía, es un marcador panfúngico y, o sea, que no nos permite decir si se trata de una candidiasis o una aspergilosis. Simplemente nos dice, bueno, acá hay una probable micosis. Se detecta mucho antes que otros marcadores y por lo tanto antes que el cultivo o la histología y nos permite iniciar un tratamiento preventivo bastante anticipado. Una de las micosis que tenemos que tener en cuenta en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en aquellos pacientes donde hay compromiso pulmonar, es la neumocistosis. Esta es ocasionada por una levadura que es parásito de mamíferos, que corresponde a Pneumocystis jirovesi. Pneumocystis es un grupo de hongos que son específicas de huésped y que se transmite por la vía inhalatoria y que habita el alvéolo pulmonar. Este hongo es no cultivable, por lo tanto, solamente lo vamos a encontrar en los exámenes directos, ya sea al estado fresco, como vemos en la imagen de la izquierda, en coloraciones como la de Giemsa o la de Grocott, que habitualmente es el gold estándar, también por inmunofluorescencia directa, utilizando anticuerpos monoclonales o con la ayuda del blanco de calcofluor que pone en evidencia a este microorganismo. La otra metodología disponible es la detección de el ADN fúngico mediante la PCR. PCR en Nested PCR o bien la PCR en tiempo real, que son las metodologías
que se están utilizando y que en la actualidad ya también se cuenta, o sea, se hacen en forma artesanal, pero en la actualidad también ya hay algunos equipos comerciales disponibles en nuestro país. Por otra parte, también a través de métodos de PCR se pueden detectar genes de resistencia a la trimetoprima sulfa, que es el tratamiento de elección para esta micosis. Otro grupo de afecciones que podemos encontrar en estos pacientes graves son aquellas afecciones que producen un compromiso rinosinusal o bien infecciones pulmonares. En estas lesiones, donde tienen imágenes características y compromiso muchas veces en los senos, vemos comprometido paladar, las fosas nasales, etcétera. En lesiones lesiones orbitarias, donde se producen escaras necróticas, la toma de muestras de estos materiales nos pueden llevar al diagnóstico, y acá el diagnóstico debe hacerse muy rápidamente porque estas infecciones son muy graves y muchas veces mortales. Estos hongos se diseminan rápidamente porque son angioinvasores y pueden llegar al sistema nervioso central muy rápidamente y producir la muerte de estos pacientes. Acá vemos en esta imagen un filamento que en este caso está ramificado y ya nos orienta que se trata de una micosis. ¿Cuáles son las dos micosis más frecuentes que producen este tipo de lesiones? Bueno, en aquellos neutropénicos o inmunocomprometidos graves, donde haya perforación de tabique nasal, etc. Y tenemos estas lesiones con fondo necrótico, costroso, y donde hay dolor, inflamación, eritema, zonas gangrenadas en la mucosa, en el paladar. Podemos aislar Aspergillus, mucorales, pero también otros hongos filamentosos como Fusarium, Pseudosporium, y hay otros más. El síndrome sinuso órbito cerebral, generalmente fulminantes, son también procesos agudos y necrosantes y fatales que se ven en los diabéticos insulino dependientes, pero también en los leucémicos, que se tratan con antiblásticos y están en neutropenia, la corticoterapia prolongada, la acidosis urémica, los que están en hemodiálisis, politraumatizados, y también en los pacientes con COVID. Acá la mayor frecuencia o los agentes más frecuentes son los mucorales, de los cuales Rhizopus es el agente más frecuente de mucormicosis. También pueden ser debidas a aspergilosis, ¿no es cierto? Es muy importante tener en cuenta estos síntomas, enviar rápidamente el material al laboratorio de una de estas muestras necróticas, y el laboratorio debe informar rápidamente lo que observa en el directo para iniciar el tratamiento, que debe ser agresivo inmediatamente para remover todos esos tejidos necrosados. Para la aspergilosis invasora sabemos que los grupos de riesgo más importantes son los oncohematológicos, los chicos con enfermedad granulomatosa crónica, aquellos que tienen neutropenias prolongadas, los receptores de trasplantes de médula ósea, aquellos infectados por COVID, y el diagnóstico lo vamos a hacer a partir de estas lesiones cutáneas o cutáneo-mucosas, y se va a observar la presencia de hifas tabicadas, ramificadas en estos materiales, ya sea de las secreciones, de las costras que se tomen, de las biopsias, de los lavados broncoalveolares. Y como marcadores biológicos tenemos los galactomananos, que pueden hacerse tanto en suero o en el lavado broncoalveolar. Y como marcador inespecífico el beta-1,3 glucano. En el caso de la mucormicosis, lo que nosotros vamos a encontrar son hifas ramificadas, no tabicadas, o sea, hifas cenocíticas anchas, de diámetros diversos, que las vamos a ver al estado fresco, y en coloraciones como el Grocot o el Paz. Las podemos ver con la ayuda del blanco de calcofluor también, que nos va a sensibilizar la muestra. Con estos exámenes directos rápidamente se puede indicar para que el médico pueda iniciar un tratamiento muy rápidamente.
Luego haremos los cultivos, que demoran 3 a 4 días, y la posterior identificación, y muchas veces la identificación final se hace por técnicas moleculares, porque debido a la gran cantidad de especies no todas son fáciles de definir en forma microscópica. En las aspergilosis lo que vamos a ver en estas muestras son hifas finas, ramificadas, tabicadas en forma dicotómica, con numerosos tabiques, y también las vamos a ver en preparaciones al estado fresco, ya sea de lesiones cutáneas, mucosas, de muestras de lavado broncoalveolar u otras secreciones bronquiales. En la histopatología, donde no pueden, en estos exámenes directos nosotros no podemos decir que esto es un aspergillus, sino simplemente son hifas hialinas ramificadas y tabicadas. O sea, estamos hablando genéricamente de una hialoifomicosis. Cuando alrededor de una semana crezca aspergillus, ahí entonces diremos si es una aspergilosis, y ahí procederemos a la identificación de la especie. Las más frecuentes siempre son Aspergillus fumigatus, y muchas veces en las lesiones sinusales puede ser Aspergillus flavus, pero puede haber muchas otras especies. Aquí también, con un examen directo positivo, es fundamental el inicio del tratamiento adecuado. Otras hialofomicosis, acá no vamos a contar con tantas metodologías, no tenemos detección de antígenos o anticuerpos, y muchos biomarcadores tampoco son de utilidad o no son tan específicos. Entonces, nosotros nos tenemos que basar para el diagnóstico en los exámenes directos, en los cultivos, en la histopatología. Los hemocultivos solamente van a tener valor en el caso de la sospecha de una fusariosis, para lo cual tenemos que utilizar los métodos de lisis-centrifugación. Marcadores biológicos, bueno, sí nos sirven en fusariosis, en neumocistosis, candidiasis, pero no, como ya dijimos, ni en mucormicosis ni en criptococosis. El galactomanano es un marcador biológico para la aspergilosis. Tiene una menor sensibilidad en los pacientes con capa, o sea, aquellos asociados a COVID, ya que tiene una sensibilidad de un 20% en el suero y alrededor de un 60% en el lavado broncoalveolar. Actualmente se cuenta no solamente con equipos de ELISA, sino también con equipos de inmunocromatografía, con lo cual este diagnóstico puede hacerse más rápidamente. El diagnóstico molecular, acá en este caso se utilizan muchas veces PCR panfúngica, porque es más difícil orientarse a cuál es el género y especie que están ocasionando esta micosis. Luego se hacen técnicas género específicas, no hay técnicas bien estandarizadas, ya que muchas de ellas son artesanales, y luego es necesario hacer la secuenciación ribosomal, ya sea en muestras de sangre, tejidos, lavado broncoalveolar, cefalorraquídeo, etc. Y por último tenemos las técnicas de secuenciación de última generación, que permite trazar e identificar las varias infecciones fúngicas o colonizaciones. Todavía no hay muchos equipos comerciales, ni hay estudios para poder valorar, ya que nos indica por ahí que puede haber 3, 4, 5 microorganismos en una determinada muestra, y ahí hay que decantar cuáles son los que debemos darle realmente importancia. Acá para que vean algunos otros ejemplos de hialoifomicosis en estas lesiones cutáneas o subcutáneas, por ejemplo en pacientes trasplantados u otro grupo de pacientes. Acá los materiales de biopsia o de punción de estas lesiones nos permitirán ver hifas hialinas, toruloides o distintas o con artrosporadas en un examen directo, y los cultivos nos van a permitir identificar si se trata, por ejemplo, de un fusarium, de un Purpurocilium linacinus o de un Pseudosporium, que son estos 3 casos que les presento aquí. Después tenemos las infecciones producidas por hongos negros, denominadas feohifomicosis. Siempre estas formas invasoras se ven en pacientes inmunocomprometidos.
Generalmente la infección primaria, porque estos hongos penetran por vía inhalatoria, van a ser los senos paranasales o el pulmón, pero también pueden penetrar por vía traumática a través de lesiones cutáneas. Muchas veces producen formas cerebrales que se presentan como granulomas o abscesos, que pueden ser únicos o múltiples y que tienen un pronóstico, estas infecciones, muy grave y muy malo, porque además muchos de estos hongos son poco sensibles a los tratamientos. En los exámenes directos, independientemente de cuál sea el agente causal, vamos a ver la presencia de estas cifas toruloides, con clamidoconidias, con pigmento melánico, por lo cual en las preparaciones histopatológicas no requieren coloraciones especiales porque se ve su color distintivo directamente en la hematoxilina eosina. El examen en los cultivos, las colonias van a ser todas muy similares independientemente de cuál sea el hongo causal. Los microcultivos nos permitirán llegar a cuál es el género y las especies habitualmente se deben diagnosticar por biología molecular, ya que los métodos proteómicos todavía no tienen una base de datos tan amplia como para identificar todas estas especies. Otro grupo de afecciones en pacientes en unidades de cuidados intensivos son aquellas que producen meningitis, meningoencefalitis o lesiones en el cerebro cerebrales. La más frecuente, por supuesto, es la criptococosis meningia, que puede afectar a una amplia gama de pacientes con distintos tipos de inmunocompromiso. La mayor frecuencia se ve en los pacientes HIV positivo. El diagnóstico de esta infección está muy estandarizado y en primer término se basa en el examen directo con tinta china, que en los pacientes HIV positivo tiene una gran sensibilidad porque alcanza entre el 80 y el 90%. Y en cambio en los otros grupos de riesgo la sensibilidad está entre un 50 y un 80% de la tinta china. Los cultivos son 100% específicos y altamente sensibles. También si se toman biopsias de cerebro o alguna otra lesión en el sistema nervioso central, la histopatología debe hacerse utilizando musicarmín o alcian blue, que permiten teñir la cápsula polisacarídica. Acá, como marcadores biológicos altamente específicos y muy bien desarrollados, tenemos la detección de antígeno polisacárido capsular de Cryptococcus mediante técnicas de aglutinación del látex, de ELISA, y en los últimos tiempos la que se ha difundido mucho más es la inmunocromatografía, que nos brinda resultados muy rápidamente. Cuando la inmunocromatografía es positiva en el cefalorraquídeo, este es un indicador que, aunque no se vea en la tinta china, sabemos que se trata de una infección por Cryptococcus. La identificación definitiva de cuál es la especie y el genotipo de estos hongos se hace a través de distintas técnicas de PCR y RFLT. Otras afecciones que podemos encontrar en el sistema nervioso central son, por un lado, las meningitis en los recién nacidos, que habitualmente son debidas a especies del género Cándida. Pueden ser producidas por distintas especies de Cándida, se ven muchas veces en los prematuros de bajo peso al nacer que reciben alimentación parenteral. Y ahí, bueno, el cultivo en el material, en el líquido cefalorraquídeo, nos permitirá el aislamiento de esta levadura y su posterior identificación. En el caso de las meningoencefalitis crónicas, no solamente Cándida y Cryptococcus pueden producir lesiones en el sistema nervioso central, sino también es frecuente, o digamos no muy frecuente, pero sí aparecen los agentes de micosis sistémicas endémicas que producen lesiones a nivel de cerebro o de cerebelo, y ahí los estudios micológicos directos o histopatológicos nos permiten ver estos microorganismos, como por ejemplo pueden ser histoplasma, Cryptococcus, paracoccidioides. A veces, cuando la carga fúngica no es tan alta, necesitamos los cultivos. Los cultivos lo que llevan es
demoran más tiempo porque estos agentes de micosis sistémicas endémicas crecen más lentamente. Pero sí acá está recomendada la detección de anticuerpos en estas meningoencefalitis crónicas, ya que los pacientes pueden producir anticuerpos y los anticuerpos se pueden detectar también en el líquido cefalorraquídeo. Y nos van a brindar un resultado mucho más rápido que esperar los cultivos. Como siempre es muy importante no solamente encontrar un hongo, sino interpretar el resultado de estos cultivos. Siempre deben asociarse con la situación del enfermo, la situación clínica. O sea, y todo depende del hongo que aislemos. Los hongos patógenos primarios, como los de micosis sistémicas endémicas, si aislamos alguno de estos hongos, bueno, en cualquier muestra que sea, siempre va a tener valor diagnóstico. En las biopsias también. Si encontramos cualquier hongo en una biopsia debe considerarse significativo, en especial si es de un sitio estéril. Pero hay que contar con la posibilidad, o sea, si clínicamente el cuadro no da, que pueda tratarse, si solamente el hongo aparece en el cultivo, que se trate de una contaminación accidental. Y entonces siempre conviene asociar el estudio del cultivo con el estudio histopatológico para ver si el hongo está invadiendo el tejido y así confirmar la infección. En las muestras respiratorias siempre la interpretación es mucho más dificultosa. Por ejemplo, el aislamiento de cándida en una muestra de esputo o inclusive de lavado broncoalveolar en realidad tiene muy escaso valor diagnóstico, ya que un 20% de la población sana puede encontrarse cándida en secreciones respiratorias y en los pacientes que han recibido antibióticos este porcentaje llega hasta un 50%. Otros hongos ambientales como Aspergillus, mucorales, etcétera, que se encuentren simplemente en un cultivo también no tienen mucho peso diagnóstico. Si se hacen hallazgos reiterados o si además se lo ve en los exámenes directos, bueno, ya es muy diferente la interpretación. En lo posible, estos aislamientos en cultivo deben complementarse con algunos de los marcadores biológicos que antes mencionamos, dependiendo del tipo de paciente, ya sea de galactomananos, de la detección de antígenos y anticuerpos, de muestras de PCR, etcétera, para fortalecer el diagnóstico de estas micosis. Como conclusión solamente podemos decir que, bueno, para poder diagnosticar una micosis primero tenemos que pensar que esta puede existir y así entonces llevar o enviar un material para el estudio micológico. En general lo que recomendamos es la combinación de métodos que nos vayan a permitir llegar al diagnóstico de certeza en el menor tiempo posible, con la mayor sensibilidad posible y que sea realmente específico. Y también, por supuesto, debemos considerar cuáles son los recursos y los métodos con que contamos en el laboratorio de nuestra institución y cuáles son los costos de cada una de estas determinaciones. Y siempre debemos tener una relación muy fluida entre los clínicos y los laboratoristas para darle el mejor resultado y la mejor atención a nuestros pacientes. Acá les recomiendo un par de bibliografías. Como ustedes se imaginarán, existen millones de trabajos relacionados con las distintas técnicas que se pueden utilizar para el diagnóstico y las distintas metodologías, pero solamente les puse estas dos que puedan ser de utilidad para ustedes. Y bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición para si tienen preguntas o dudas en el día de nuestro encuentro.